Cuando pensamos en el cielo, a menudo pensamos en cómo llegaremos a él. Cuando Jesús pensaba en el cielo, él a menudo pensaba en nuestra recompensa allí. Nosotros iremos al cielo por lo que Jesús hizo por nosotros, pero recibiremos la recompensa por lo que nosotros hacemos en vida. Lo que haces en vida determinará tu posición en la eternidad. Asegúrate de garantizar tu mejor recompensa celestial. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Y esta es la semana número 5 de esta serie, Una vida que Dios recompensa. Y puedo asegurarles que hemos estado orando por cada uno de ustedes, por cada persona que se encuentra aquí, pero también por cada persona que es parte de Hermana Servicio en Español. Y nuestro deseo es que tú escuches muy bien, siervo bueno y fiel. Y este siempre fue el tema de Jesús. Él quería lo mismo para cada uno de nosotros. Él está deseoso de que tú recibas tu recompensa. Now, y hablando de recompensas, había un grupo de turistas que se encontraban en un lago. Y ese lago estaba completamente lleno de cocodrilos. Y el dueño de esa propiedad, de momento le dijo a todos los que estaban allí, porque ellos estaban de pie en esta bolsa flotante, y él le dijo a cada uno de ellos, dice, yo le doy 10 millones de dólares a la persona que se tire y nade hasta el otro lado sin que nada le suceda. Todo el mundo se quedó calladito, todo el mundo no dijo nada, ellos solamente estaban sorprendidos a ver, esperando, mirando alrededor, a ver quién se iba a atrever a tirarse al lago que estaba infectado de cocodrilos. De momento un hombre saltó al lago y empezó a nadar rápidamente y todo el mundo estaba sorprendido que iba a pasar mirándolo a él en lo que él seguía nadando, tratando de llegar a la orilla. Y de momento como 10 cocodrilos se les mandaron detrás y empezaron, me imagino que los cocodrilos estaban diciendo, este va a ser el almuerzo de nosotros hoy día, vamos a tratar de alcanzarlo, pero él iba como un rayo nadando bien rápidamente hasta que llegó al otro lado. Cuando llegó al otro lado, él asustado miró hacia atrás y los cocodrilos se regresaron otra vez al lago y no pudieron hacerle nada. Bueno, pues el dueño del sitio le dice, damas y caballeros, tenemos un ganador. Entonces fueron todos a la orilla, le dieron el premio que él se merecía y de momento pues él le dice a su esposa, vámonos para el hotel y se fueron para el hotel. Allá en el hotel le dice, yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo no me tiré, alguien me empujó. Y ella sonriéndose le hizo una guiñada y dice, yo lo sé, mi amor, yo fui la que te empujé al lago. Yo no sé si ella quería salir de él o ella estaba esperando que pudiera llegar a la orilla y coger los 11 millones de dólares. Pero, gloria a Dios. Bueno, en las últimas semanas nosotros hemos estado explorando las recompensas de una vida que Dios recompensa. Hoy comenzaremos contestando la pregunta, ¿qué es lo que Dios recompensa? Y para más decirte, pasaremos las próximas semanas explorando lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a las cosas que Dios prometió o ha prometido recompensar. Pero nosotros sabemos que tú vas al cielo por lo que Jesús hizo en la cruz, pero tu recompensa es basada en lo que tú hiciste aquí en esta vida con lo que Dios te dio. Y entonces, ¿qué es lo que Dios recompensa? Bueno, lo primero que Dios recompensa es el vivir el resto de nuestras vidas haciendo algo importante, viviendo una vida de una manera que Dios quiera y pueda recompensarte. Y esta es la clave que hoy nosotros vamos a hablar y para que ustedes se motiven a hacer ciertas acciones en su vida que en realidad impresionen al Señor o lo pongan a gozar con un gozo, con una sonrisa en su cara. Tenemos que buscar en realidad qué es lo que Dios recompensa. Bueno, para mí, esto es una de las cosas que Dios recompensa, que nosotros lo busquemos a Él. Cuando nosotros lo buscamos a Él, entonces hay una diferencia, va a suceder algo en nuestras vidas
que Él va a estar pendiente de nosotros, Él nos va a proveer, Él va a dejar que su presencia sea sentida por medio de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, nosotros sabemos que en Hebreos capítulo 11, versículo 16, dice de esta manera, y hay algo muy importante aquí que a veces se nos pasa, pero hoy lo vamos a discutir. En Hebreos 11, 6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer. Y aquí vienen los dos puntos que Él expresa por medio de su palabra de que nosotros tenemos que hacer. Una, de que Él existe. Nosotros tenemos que creer que Él existe, pero no solamente que Él existe, sino que Él recompensa a quienes lo buscan. Y esto es maravilloso. Esto es lo más grande que yo puedo hacer en esta vida. Y es buscar a Dios, acercarme a Él, sentir su presencia, saber que verdaderamente Él es quien Él dice que es y que Él nos recompensa. Pero yo tengo que creerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez que nosotros lo buscamos, Él nos recompensa, no solamente por un tiempito o por cierta cantidad de tiempo aquí en la vida, sino por una eternidad. Cuando yo hago esto de buscarlo, de leer, de meditar, de pedirle y de rogarle que queremos sentir su presencia, que nos llene con su Espíritu Santo, que cambie nuestros corazones, que nos entregamos completamente a Él, entonces nosotros estamos separados o buscando esas recompensas, porque Él en realidad se deja conocer. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que nosotros queremos acercarnos a Él. Y eso es algo maravilloso. No solamente porque es maravilloso, sino que Él tiene ciertas promesas para nosotros. Y cuando nosotros reconocemos y creemos que esas promesas son específicamente por nosotros, individualmente, entonces nosotros podemos acercarnos a Él y buscarlo de una manera especial. Pero vamos a ir a Jeremías, capítulo 29, versículo 11 al 14, que nos lo dice específicamente. Dice, en el versículo 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En realidad, este verso todo el mundo está citando este verso bien a menudo, pero se quedan solamente en este verso. Y este verso es grande, es estupendo, magnífico, porque nos da y nos llena de una esperanza. Pero también a mí me gusta lo que sigue en el versículo 12, que dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros entendemos y sabemos que Él tiene planes para nosotros que son de un bienestar y no de una calamidad, de un futuro y una esperanza, entonces nosotros nos sentimos completamente gozosos y seguros de que Él en realidad va a hacer eso que Él está diciendo aquí en esta palabra, de darnos un futuro y una esperanza, y nos sentimos seguros, nos sentimos bien. Pero no solamente que nosotros lo invoquemos y Él vendrá y nos se dejará encontrar, pero mira lo que dice, vuelvo a leer el número 12 que dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Yo quiero eso, yo quiero que Él me escuche cuando yo me siente, me arrodille o cuando yo caminando entable una conversación con Él. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y aquí está la clave. Cuando nosotros lo busquemos de todo corazón, tiene que ser de esa manera porque es de esa manera que Él se siente contento porque Él sabe que nosotros nos estamos entregando completamente. El 14 dice, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Este es el del único modo que nosotros podemos encontrar al Señor, cuando lo buscamos con todo el corazón. Y a veces, cuando vienen las cosas difíciles en nuestra vida, no queremos buscarlo o nos desanimamos o nos separamos. No, 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 no. Dios quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón en el momento fácil, en el momento difícil, cuando no importa la situación que nos encontremos, cuando nosotros lo buscamos ahí. Y sabemos que cuando es fácil, y es fácil encontrarlo cuando todo está bien, pero nosotros tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, buscarlo de todo corazón y entonces nosotros podríamos o podemos escuchar el susurro de su voz hablándonos a nosotros y dejándonos saber de que Él está con nosotros y que Él nunca nos abandona, Él no nos deja. Él siempre está ahí. Nosotros encontraremos a Dios cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo lo busco?
¿Cómo yo busco al Señor? ¿Cómo yo busco a Dios? Bueno, tenemos que tener una disciplina espiritual. Es bien importante que nosotros en la mañana, por la noche, le demos gracias al Señor, gracias por el nuevo día, gracias por cuidarme a través de este día, gracias por las bendiciones, gracias por la salud espiritual, salud física, los alimentos, la provisión, gracias por el trabajo, gracias por mi familia, por mi esposa, mis hijos, siempre dándole gracias. Y tenemos que hacer crear esa disciplina espiritual. Y sabemos que hay 9 hábitos saludables que nosotros podemos ejercer diariamente, pero solamente quiero tocar 3 de ellos. Pero si quieres saber cuáles son esos 9 hábitos saludables, pues entonces puedes venir y inscribirte en los pasos hacia el crecimiento, y en el primer paso los vas a descubrir cuáles son de ellos. Pero solamente voy a tocar 3 de ellos, el cual es la palabra, la oración y el ayuno. Así que en estos versículos que siguen, vamos a hablar de esto, de cómo nosotros podemos crear una disciplina espiritual para buscarlo con todo nuestro corazón y dejarlo que Él venga y obre y haga una transformación en nuestras vidas. En segunda de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, su hijo, compañero de evangelio de él, y era un jovencito, pero él sabía la palabra. So, vamos a ver cómo dice aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17. Dice, vamos a hablar de la palabra. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, conoces la palabra, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, toda la palabra, esto es muy importante, desde el 16 hasta el 17, dice, toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, hacer las cosas correctas, las cosas justas. 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. So, aquí sabemos que a la vez que nosotros leemos la palabra, meditamos en ella, volvemos otra vez a leerla y le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría, conocimiento y entendimiento, inteligencia para yo poder entender esta palabra y saber qué es lo que tú quieres decirme. Y esto lo vamos a escuchar especialmente cuando nosotros damos testimonio y otras personas dicen, sí, pero la palabra fue escrita por un hombre. Seguro que sí fue escrita por un hombre. Pero aquí me está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró a cada una de estas personas para que los escribieran, para que nosotros leyéramos, meditar en ella y entonces podamos hacer o estar capacitados para hacer toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a Mateo 6:6, que va a hablar de la oración. Cómo nosotros debemos de orar, porque esto también es parte de unos hábitos saludables para cómo nosotros podemos buscar al Señor. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando nosotros no tratamos de atraer la vista de otras personas, cuando nosotros en realidad queremos buscarlo de todo corazón, queremos acercarnos a Él, queremos que Él nos hable, queremos que Él nos guíe, queremos que Él supla y que nos libre de todo obstáculo que el enemigo quiera tirar a tu vida en situaciones fáciles y difíciles. Es cuando nosotros tenemos que ir y orarle al Señor y decirle, Señor, dame la guía, dame la sabiduría, dame el conocimiento de cómo yo caminar una vida agradable que tú estés dispuesto a recompensar. Recompensación o esas recompensas que son eternas, no son temporeras de aquí en este mundo. Pero también tenemos que hacer otra cosa, tenemos que como dominar nuestra carne. Y para nosotros poder dominar nuestra carne tenemos que irnos al ayuno y hacer ciertos sacrificios para que el Señor venga y tome control, porque sabemos que Dios es un espíritu y Él quiere que nosotros lo busquemos de todo corazón, pero en una manera especial, donde nosotros no nos vamos por lo carnal, sino por lo espiritual. En Mateos capítulo 6, el mismo capítulo, del 17 al 18, dice, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en
lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Una vez más, nosotros no queremos impresionar a ninguna persona, nosotros solamente queremos hacer lo correcto para buscar al Señor y que el Señor se acerque a nosotros y que mientras nosotros vamos acercándonos a Él, Él se va acercando a nosotros y nos deja saber que su presencia está cerca de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que Dios recompensa? Pues la mayordomía, la mayordomía fiel en tu obra terrenal aquí en la tierra. Quiere decir cómo tú manejas tu vida aquí en la tierra. En Mateo capítulo 24 nos lo explica, dice del versículo 45 al 47, que esto es una parte bien grande de los últimos días, porque pronto sabemos, todos nosotros estamos diciendo, ya estamos en los últimos días, pero esto ilustra cómo Dios mira de la manera que una persona debería de trabajar o ministrar su vida. En el versículo 45 dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo, muy importante, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que los pondrá a cargo de todos sus bienes. Dios valoriza el trabajo que tú estás haciendo aquí. Él nos puso aquí para trabajar, pero trabajar de la manera que Él dice que debemos de trabajar. Y cuando nosotros trabajamos como sirvientes sabios por su nombre, por el nombre de Jesús, nosotros reflejamos su naturaleza. Y encima de esto, tenemos una conexión con Él directa. Y cuando nosotros abrazamos el trabajo que Él ha puesto en nuestras vidas o en nuestras manos y en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ver la recompensa que recibiremos para una vida eterna, allá en la eternidad. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, Él nos habla de cómo nosotros tenemos que trabajar. Y esto yo sé que es de una de las maneras que a veces en ciertas ocasiones han sido malinterpretadas. Y es por causa, no por causa de lo que dice la Biblia, por causa de nuestros pensamientos en cuanto a la historia de la esclavitud. Pero esto no es a lo que Él se refiere o se está refiriendo aquí en este pasaje. En aquel tiempo, déjame explicarlo rapidito. En aquel tiempo, todas las personas que tenían dinero, propiedades, ellos tenían personas que trabajaban para ellos. Ellos les llamaban esclavos o sirvientes. Pues de esa misma manera fue, o de la manera que era en ese tiempo. Pero hoy día nosotros somos empleados trabajando para que nos den cierta cantidad de dinero y nosotros poder suplir nuestras necesidades para el hogar, las comidas, la transportación, todo lo que nosotros necesitamos. En aquel tiempo eran los esclavos que trabajaban para para que el jefe o el dueño pudiera proveerle cada una de sus necesidades. Hoy día tenemos un salario, que es lo que nosotros recibimos para proveer todas nuestras necesidades. Pero Él dice de esta manera, en el versículo del 5 al 8 dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará, la palabra una vez más, a cada uno por el bien que haya hecho, sean esclavos o sean libres. Son no solamente los que trabajaban, los servidores, sino los jefes, los dueños, todos aquellos que tienen empresas y tienen empleados, deben de tratarlo de la misma manera, justamente. Entonces, si tú sirves en tu trabajo fielmente, acuérdate de la definición que hablamos la semana pasada, fielmente. Fielmente quiere decir firmeza y constancia. Tú mantienes fiel a tus supervisores, a los que están sobre ti, a los jefes, a los dueños, tú eres fiel a ellos y constante, no solamente por una semana, un mes o dos, sino y que es todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a trabajar y vamos a pasar 8 horas trabajando,
nosotros lo hacemos todo el tiempo, no solamente para cumplir, oye, estoy esperando que lleguen las 8 horas para irme para casa, voy a hacer lo mejor que pueda. No, no, tú vas a ser un trabajador fiel y vas a ser constante todo el tiempo, porque ahí es donde el Señor está mirando. Y si tu trabajo, sea bueno o sea malo, es una oportunidad para servir como si estuviera sirviéndole a Jesús. Y trabajar de esa manera no nos trae a que nosotros caigamos en la humildad. Nosotros sabemos que estamos trabajando para alguien, entonces somos humildes y hacemos todo lo posible. Si nosotros tenemos que reconocer que nuestro trabajo no existe para hacerme grande, o más bien, nosotros lo hacemos porque es posible que nosotros podamos ayudar al jefe a que sea un éxito. Y si nosotros hacemos que el jefe sea un éxito, la compañía pasa a ser exitosa y nosotros mantenemos nuestro trabajo, que es el mantengo de nosotros. Cuando nosotros servimos de esa manera, le servimos a Dios de esa manera, entonces Él promete que nos va a recompensar. Now, miremos estos ciertos otros versos que también tienen el mismo punto. En Colosenses, capítulo 3, versículos 22 y 24, dice, esclavos, dice el mismo concepto anterior, ¿ok? Empleados, vamos a ponerlo como empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, sino como si ustedes quisieran ganarse, no como si quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo Jesús. El trabajo es una alabanza a Dios. Tu experiencia, tu sabiduría, tus habilidades, tus regalos son una parte o una mezcla de talentos que tú tienes y vas a ofrecer como un arte, una excelencia que lo estás haciendo en tu trabajo, lo estás haciendo bien y a la misma vez estás dándole una alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados cristianos, nosotros somos llamados servidores, nosotros somos llamados el pueblo de Dios y por causa de eso nosotros usamos todas estas sabiduría y habilidades y regalos que nosotros tenemos aquí, que el mismo Señor los ha puesto en nosotros. Entonces cuando nosotros lo hacemos así, damos un ejemplo de que estamos sirviendo y estamos alabando al Señor. Por ejemplo, si tú si tú vendes carros y viene una pareja y quiere comprar un carrito, entonces tú te sientas, escuchas sus necesidades, tú usas tus habilidades porque tienes esa conexión de cómo conectarte con personas. Entonces, todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú sabes, tú lo usas para poder ayudar a esa familia en la necesidad que ellos tienen. Y a la vez que tú lo usas, pues estás bendiciendo de gran beneficio al cliente, pero también estás trabajando para la gloria del Señor. Y otro ejemplo que podemos hacer es cuando nosotros a veces hacemos o planificamos ciertas misiones que vamos a ir a otro lado y llevar el Evangelio. Nosotros adquirimos o tomamos las experiencias que hemos tenido, el entrenamiento y la visión que nosotros tenemos. Y esto empieza a alabar porque lo hacemos de la manera correcta. Tú tienes la oportunidad de ofrecer lo mejor a Dios como una alabanza. Y Él promete recompensarte a ti cuando lo haces todo de corazón, cuando tú lo haces de la manera correcta. Entonces, una pregunta más. ¿Qué es lo que Dios recompensa? A veces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que echar todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todo lo que nosotros queremos, tenemos que echarlo hacia el lado y concentrarnos en lo que es eterno. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 24 al 27, dice, y nosotros hemos hablado de esto anteriormente, creo que fue en la segunda semana, pero dice el 24, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Sí, tú no puedes ser el primero. Cuando tú estás viviendo para recibir recompensa, tú tienes que poner a los otros primero que tú. Pero vamos a seguir leyendo. Tomar su cruz y seguirme. Sí, este es uno de esos versos que nosotros a veces leemos y demuestra cómo nosotros tenemos que hacer la cosa o cómo nuestras vidas van a lucir cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y lo que hacemos es que tomamos nuestra cruz y lo seguimos a Él. No importa lo que suceda, lo que vayamos a pasar, las necesidades, pero los beneficios y los testimonios que vamos a experimentar. En el versículo 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera su vida
El que pierda su vida por mí o por mi causa, la encontrará. Este es un ejemplo muy bueno para que nosotros tomemos en consideración. Ah, Dice, mis caminos no son tus caminos, Él nos dice en su palabra, y mis pensamientos no son tus pensamientos. O automáticamente nosotros nos vamos así sin esperar qué es lo que va a suceder y qué nos vamos a encontrar. Especialmente en estos días donde esta naturaleza que ha sido contaminada allá afuera, contaminada con el pecado, es difícil para nosotros poder ver que el camino de la recompensa es lo contrario a lo que ellos creen. Ellos se ponen ellos primero. Ellos dicen yo primero y ustedes segundo. Ellos siempre están buscando sus propios beneficios en vez de los beneficios de otra persona primero y después lo él, porque el Señor te va a recompensar y te va a facilitar todo lo que tú necesitas. Si no es que yo sea primero y los demás sean segundos. No, no. El camino o modo de Jesús es lo que nosotros tenemos que seguir de la manera que Él lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a ganarnos con esto? Él se negó él mismo. Mira el versículo 26 que dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. La recompensa viene cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Ahora, dije que veríamos otro verso que demostraría cómo es seguir a Cristo Jesús. Cómo tu vida va a ser cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo. Y el apóstol Pablo nos lo deja saber solamente un poquito en estos versos que vamos a leer. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 11 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, ya le hemos hablado de eso, sino también por los intereses de los demás. Niégate a ti mismo. Niega tus deseos, tus derechos, lo que quieres y acepta que tus ambiciones no son primero. Los de los demás pasan a ser primero. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús dio el ejemplo perfecto de que Él puso al pueblo, su creación primero y no Él. En el versículo 5 dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo, Cristo Jesús. Esto es negarse a ti mismo, tomando tu cruz y siguiéndolo a Él. Versículo 6 dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No, yo no voy a dejar mi reino, yo no voy a dejar de estar al lado del Padre, yo no voy a dejar mis servidores, los ángeles. Yo voy a ir y voy a hacer lo que mi Padre quiere que yo haga. En el versículo 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Un Dios infinito, perfecto, asumió voluntariamente la de un fin. Y va a nacer y va a morir. Él aceptó esa humillación de siendo un Dios todopoderoso, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de paciencia, lleno de todas buenas virtudes. Él se humilló. ¿Pero para qué? El versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó todos sus derechos y él no sabía nada de pecado, mas sin embargo se convirtió en pecado o un pecador y sufrió nuestros pecados y sufrió por causa de nuestros pecados. Él fue voluntariamente a la cruz para hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Él lo hizo por nosotros. ¿Pero qué fue la recompensa que Él recibió? El versículo 9 lo explica bien claramente. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. No importa lo que tú logres en esta vida, ninguna rodilla se doblará ante nosotros. Y no debiera, porque nosotros no somos dignos de que se arrodillen al frente de nosotros. Pero cuando nosotros caminamos como Jesús caminó voluntariamente, podemos estar seguros que las bendiciones que Dios tiene acumuladas para nosotros en la eternidad, allá en el cielo, entonces esas bendiciones, esas recompensas vendrán hacia nosotros. Entonces yo te pido que tú tomes en consideración que hoy estamos discutiendo cuáles son las cosas que Dios recompensa. Y estamos hablando de cómo nosotros vamos a vivir nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser servidores así como Cristo Jesús. Yo quiero que tú tomes en consideración, si ya tú conoces a Cristo Jesús como tu Salvador, que escudriñes estas palabras, que tú leas, que tú ores y que tú ayunes y que tú busques su presencia de todo corazón. Y así Él te va a encaminar al plan que Él tiene para tu vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador? Pues en esta noche o en este día, yo te voy a dar la oportunidad para que tú hagas una oración conmigo. Repite conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario. Gracias por haber ido y morir cargando mis enfermedades, mis sufrimientos. Perdóname, porque reconozco que he pecado. Ahora, ven a mí y sé mi Salvador. Te acepto como mi Salvador. Y ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad desde este momento en adelante. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado aquí. Espero verlos la semana que viene, pero antes de dejarlos ir, déjenme echar una bendición sobre todos ustedes. Encuentra en Números capítulo 6 del 24 al 26 que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y que extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos la semana que entra y así podemos seguir hablando de una vida que Dios recompensa. Que el Señor me lo bendiga. Hasta la semana que viene.